Continuamos en TV Perú Mundo. La Universidad Católica Argentina ha presentado un estudio en el que indica que ese país tiene 1,4 millones de nuevos pobres desde que gobierna Mauricio Macri, principalmente al alza de precios en alimentos y servicios. La electricidad ha aumentado en 250% y el gas hasta en 300%, y ahora las tarifas de transporte público subieron en 100%. El gobierno de Argentina anunció una subida del 100% en las tarifas de tren y autobús del área metropolitana de Buenos Aires, con los que busca equiparar los precios a los del resto del país y frenar los males que, según dijeron, dejó el populismo del anterior gobierno en el servicio público. De este modo, la tarifa mínima para viajar en autobús será de 6 pesos, por los 3 que costaba antes, mientras que la máxima por trayectos de más de 27 kilómetros serán de 7 pesos, con lo que buscarán ampliar la inversión de infraestructura para los transportes de la zona, según informó el ministro de Transporte argentino, Guillermo Dietrich. Claramente a nadie de nosotros nos gusta anunciar un aumento tarifario. En el caso de los colectivos, la tarifa no variaba desde junio del 2014, es decir, prácticamente 2 años. Todos sabemos la inflación que ha habido estos últimos 2 años y la inflación de casi el 700% que hemos tenido en Argentina en los últimos años. Lamentablemente, como en muchas cosas, ha habido populismo en el manejo, en este caso, de la tarifa de transporte. El precio del tren también se incrementa luego de la decisión de la cartera de transportes, acordada tras una negociación con el sindicato mayoritario del sector. La tarifa mínima oscilará entre los 2 y 4 pesos. La readecuación tarifaria que hemos hecho es la adecuada, es la posible, y hemos tenido muchísima sensibilidad para aquellos que menos tienen, para que no solo no les impacte, sino que tengan todavía una tarifa menor para moverse en transporte público. A partir de la subida de los billetes de tren y autobús, el gobierno pretende ampliar la red de Metrobús, carril exclusivo para autobuses, con corredores en las localidades de La Matanza, San Martín y 3 de Febrero. Una inversión de más de 5.000 millones de pesos, equivalentes a 337 millones de dólares. Por otro lado, Dietrich adelantó que en un plazo de 2 meses también aumentarán un 50% las tarifas del metro de la ciudad, aunque especificó que la tramitación de esa subida es competencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que dirige Horacio Rodríguez Larreta. Bien, vamos a hablar de la situación en Argentina. ¿Se puede decir que ya pasó la luna de miel de Macri y eso es realmente las medidas que desea tomar? Bueno, todavía no, pero sin embargo me parece que Macri está jugando con fuego, aprovechando un momento todavía inicial de su gobierno. De popularidad, ¿no? Sí, ¿por qué digo jugando con fuego? Porque es obvio que estas medidas van a afectar a un sector bastante importante de la población. De repente no los sectores menos favorecidos, a los cuales todavía se mantiene el subsidio en pasajes y en otro tipo de servicios, pero sí a las amplias clases medias. Acordemos que Argentina es un país sobre todo de clase media y ella es la que va a sufrir pues este aumento considerable. Ahora, ¿por qué digo jugando con fuego? Porque creo que la estrategia de Macri pasa por hacer alianzas o prometer, por ejemplo, alianza con los sindicatos de transportistas y les promete aumentar el sueldo, con lo cual evita pues las huelgas. Alianzas con otros sectores productivos, prometiendo inversiones, que ese dinero que se va a lograr a partir del aumento de tarifas sirva para inversiones a futuro, es decir, ampliar la línea de metro, ampliar la línea de trenes, y claro, y siempre con la esperanza que es terminar con el problema de los fondos buitres de forma tal que, 1, aumenten las inversiones en el país en el corto plazo y 2, aumenten la posibilidad de acceder a créditos, porque Argentina no puede acceder a créditos. Y lo que hacen nuestros países, o lo que han hecho nuestros países a lo largo de la historia, cuando tienen déficits fiscales, es justamente acceder a créditos para tapar dichos déficits y para poder invertir en la población, invertir en temas sociales. ¿Pero qué va a pasar ahora en Argentina? Porque lo que ha significado el aumento en 200, 300% significa que una persona que gana pues no le va a alcanzar para nada. ¿Qué va a pasar con el argentino? ¿Va a seguir la crisis económica para ellos? Bueno, la inflación, que fue una de las principales críticas de Macri al gobierno de Kirchner, una inflación pues encubierta, hoy pues ha aumentado. Sí. Y eso me parece que todavía en el corto plazo lo están soportando, en tanto pues espera que esta propuesta arriesgada, digamos, surte efectos, que la inversión venga, que haya dinero fresco, que las regiones tengan acceso a dinero fresco,
Pero la pregunta es, ¿qué pasa si eso no sucede rápidamente en el corto plazo? Lo que va a terminar pasando es que las redes kirchneristas, que tienen bastante presencia en bases, en provincias, va a comenzar a movilizarse y la población también va a comenzar a movilizarse. Así que si la jugada que está haciendo o la estrategia que está haciendo el gobierno de Macri no surge efectos en el corto plazo, y para eso es fundamental arreglar el problema de los fondos buitres, creo que van a tener problemas y no puedo decir cuántos meses, pero simplemente digo en el corto plazo. Bien, vamos a seguir con las noticias. Los pacientes que padecen del cáncer, hepatitis, Parkinson y otras enfermedades, acompañados de organizaciones de la salud, protestaron en Caracas por la falta de medicamentos y exigieron una acción inmediata por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Existen más de 200.000 personas en condiciones críticas de salud que están afectadas por la escasez. No hay forma de responder a los pacientes porque no se consiguen medicamentos, lamentó el representante de la coalición de Organización por el Derecho a la Salud y a la Vida, Francisco Valencia. De acuerdo con los informes de la Federación de Farmacéuticos Venezolanos, el 90% de los medicamentos esenciales y los suministros médicos son escasos en ese país, mientras que el 75% de los productos tienen un alto coste en el mercado y resultan insuficientes para completar los tratamientos médicos. Bueno, realmente es terrible la situación que están viviendo los enfermos porque hay tratamientos que deben utilizarse ciertos medicamentos, por ejemplo, en el cáncer, ¿no? Y había unas imágenes de personas sin que resulta chocante pidiendo por favor que se haga algo. O sea, realmente sí, bueno, ya está llegando a un extremo pero que está durando muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, hablamos hoy de los pacientes de cáncer. La noticia aparece justamente por esta manifestación de pacientes de cáncer, pero ya hace varias semanas se habla de otro tipo de enfermedades, pacientes con HIV, pacientes que han sufrido el virus del Zika, que en el caso de Venezuela ha sido muy importante. Entonces ya se habla de un gran problema médico. En las últimas semanas han habido huelga de médicos también, justamente, y además algunos comentarios fuertes del Colegio Médico Venezolano contra, pues, sobre todo a partir de la escasez de medicamentos e instrumentos para llevar a cabo su labor, ¿no? Ahora, todo esto es cierto y obviamente esto está muy vinculado con la ineficiencia del gobierno, la ineficiencia económica del gobierno de Maduro para hacer frente a la escasez, y más bien una escasez que es en parte provocada es justamente las políticas que el gobierno ha implementado estos últimos años. Un sector productivo que no tiene la capacidad de acceder a importaciones, que no tiene la capacidad de acceder a productos importados, un sector productivo que se ha visto pues muy condicionado por las redes del gobierno, presionado, que ha preferido más bien dejar de producir. La verdad es que la escasez, sin embargo, también es cierto que esta escasez no solamente es culpa del sector público, del oficialismo, de alguna manera también yo no dudaría que existe también un ardid de sectores privados que buscan golpear al gobierno del presidente Maduro, justamente motivando este tipo de situaciones que son caóticas y que obviamente perjudican al oficialismo. Claro, y eso lo que hace es promueve todo el contrabando que puede haber en la frontera, ¿no? Con los países que tiene. Bueno, o sea, y además sí, que se las deben ingeniar para personas que van a Venezuela a llevar de una manera oculta. O sea, sí, lamentablemente ni siquiera sé, o podría decir la existencia de contrabando, pero lamentablemente esto produce la necesidad de que familiares de personas enfermas, incluso antes de pensar en contrabando, tengan que ir a países vecinos de maneras difíciles, por ejemplo por tierra, para tener acceso a estos medicamentos que puedan salvar la vida de sus familiares, lo cual obviamente creo que a la larga es un punto más que debilita aún más ya el débil gobierno del presidente Maduro. Muy bien, vamos a seguir en Sudamérica. Ahora estamos en Brasil. Las calles de 21 estados de ese país fueron tomadas por las manifestaciones a favor de la presidenta Dilma Rousseff, denunciando una tentativa de golpe de Estado. Miles de personas salieron a las calles de Río de Janeiro y otras ciudades en una protesta que unió a artistas, famosos y trabajadores en apoyo a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y en defensa de la democracia. Los cerca de 50.000 asistentes contabilizados por los organizadores se congregaron en el céntrico Largo da Carioca, coreando a voz en grito "No va a haber golpe", en alusión al juicio político que la oposición trata de promover y con el que se pretende destituir a Rousseff. Una de las estrellas de la noche fue el popular cantante local Chico Buarque, que manifestó una defensa intransigente de la democracia y recordó el golpe de Estado del 31 de marzo de 1964, hace exactamente 52 años, día que dio comienzo a la dictadura que sometió a Brasil durante 21 años.
nos processos que a América Latina toda viveu ao longo dos anos 60, 70 e 80, a forma tradicional de golpe era intervenção militar. Agora, a forma está sendo a ocultação do golpe. A ocultação do golpe. Através do quê? Através de processos aparentemente democráticos. Se utiliza um pedaço da democracia, não se utiliza toda a democracia. Este encuentro fue convocado por el FBP, movimiento que une decenas de organizaciones sociales de izquierda y contó con la presencia de miembros de la Central Única de Trabajadores CUT, el mayor sindicato del país y del Partido de los Trabajadores PT, al que pertenecen Dilma Rousseff y Lula, y el Partido Comunista de Brasil, entre otros. A pesar de que los organizadores son todos movimientos y partidos de izquierda, todos ellos identificados con el color rojo, este color no imperó en la marcha, que fue multicolor. Desde el inicio, altavoces repitieron el ritmo de varios tamborileros, así como de cantantes, que fueron animando la tarde entre discurso y discurso, mientras los asistentes disfrutaban también de la comida que decenas de vendedores ambulantes ofrecían. Muy bien, ahora Brasil, ¿no? El golpe de Estado ha sido al juez Moro, ¿no? Bueno, lo cierto es que más allá de la discusión de que si el impeachment o el intento de destitución es legal o no, o estamos frente a un golpe o no, Dilma Rousseff va a tener que hilar muy fino para conseguir o evitar que se apruebe el inicio de juicio político. ¿Y por qué es importante esto? Porque mucha gente cree que la presidenta Rousseff va a ser destituida una vez se compruebe, pues, y se vote al final después de un proceso largo y se decida que realmente incurrió en alguna falta o en una ilegalidad. No, no es cierto. Desde el momento que la Cámara de Diputados, con la mayoría pues que señala la Constitución, inicia el proceso de juicio político, ya en ese momento Dilma Rousseff es suspendida temporalmente de la presidencia. Es decir, esto puede pasar el próximo mes, se puede pasar en mayo. O sea, no estamos hablando de un proceso que en nuestras burocracias puede durar un tiempo prudente. No, estamos hablando de que el próximo mes seguramente se puede estar votando si se inicia el juicio político y ya podemos estar viendo un presidente, en este caso su vicepresidente Temer, que es del partido que en este momento se acaba de alejar del oficialismo, del PMDB. Podemos ver a un nuevo presidente en Brasil en máximo 3 semanas. Claro, la discusión en torno a la legalidad o no es esa parte, yo tengo una posición al respecto, sin embargo, pues yo creo que en este momento es el momento de los enroques políticos. Por eso no nos sorprende que Dilma y Lula estén negociando ministerios, negociando, pues, porque acordémonos que el gobierno de Brasil no es solamente el PT, sino un conjunto de partidos menores que tienen una presencia muy importante. Y además están tratando de fracturar al PMDB y a otros partidos que podrían votar contra Dilma. Muy bien, Oscar, vamos nosotros a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar también con la situación de los refugiados sirios y también el ataque que tuvieron por parte de las fuerzas turcas. Volvemos.